todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bienvenidos al segundo día de las cuartas jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ayer tuvimos un día bastante movido, con diferentes actividades y ponencias, todas muy interesantes. El día de hoy, por suerte, también. Les recuerdo que a las 6 de la tarde está el panel de cierre, si se quieren acercar, donde 3 tesistas, tanto de licenciatura, maestría como doctorado, van a exponer sus caminos de investigación, sus problemáticas, cómo llegaron al tema y demás, que les puede servir seguramente a los jóvenes investigadores en cómo pensar y armar las futuras tesis que están redactando. Así que les damos la bienvenida de parte de la comisión organizadora al bloque de Historia Política y Cultural que vamos a empezar ahora a las 9 y cierra a las 12. Y con un corte en el medio que ya les vamos a decir cuándo será. Tenemos 5 ponencias en esta mañana, correspondientes a diferentes temáticas, pero en general tenemos el mundo antiguo y medieval, las temáticas centrales. Así que si les parece, vamos a dar comienzo. Los exponentes, las expositoras van a tener 15 minutos para justamente comentar sus trabajos. Primero vamos a hacer todas las exposiciones y después vamos a abrir un panel de preguntas y comentarios, sugerencias que puedan surgir tanto en el público como también de las expositoras. Así que Rocío, sí. Seiler, si querés pasar. Dale. Lucía Cuenca, si quieres también, y Martina. Mi trabajo, así es, trata sobre el arquetipo del bárbaro según Julio César, y la fuente que usé es Comentarios sobre la Guerra de las Galias. Este trabajo es una primera aproximación a lo que va a ser un trabajo más grande. De hecho, está en una primera aproximación que usé fragmentos de la primera parte del libro 1, porque es parte de una investigación más extensa acerca de la imagen del bárbaro en el mundo antiguo. Bien, la construcción de la idea sobre los que son diferentes, como considerados como inferiores o inaceptables o como una amenaza, es una idea que ha tenido mucha fuerza en el imaginario de los seres humanos. Ha sido la idea que ha creado la lógica amigo-enemigo, que sirvió para establecer, primero que nada, los límites entre las comunidades y también para construir las identidades culturales de cada grupo. Como no podía ser de otra manera, Roma también tiene su concepto y resulta ineludible entonces el análisis del concepto del bárbaro. Si para el imaginario social de Roma existe un Romanus, que es el individuo que participa de una serie de rasgos culturales, sociales y económicos y políticos positivos, o sea, la imagen del romana, también existe su imagen contraria, que es la que suscribe las actitudes inversas, ¿sí? Que definen lo no romano por oposición. Esa sería la imagen del Barbarus. Como les dejo acá en pantalla, hice un pequeño resumen como para hacer un pequeño punteo. El concepto llegó a Roma a través del mundo griego. Más o menos unos 6 siglos antes de Cristo, los griegos acuñaron el término bárbaros, que es derivado del balbuceo que ellos entendían por la lengua de los bárbaros del norte, y después este concepto pasaría al mundo romano. Sin embargo, mientras que el concepto griego se mantuvo rígido y uniforme más o menos con el transcurso de los siglos, el bárbaro siempre fue
una cuestión negativa del todo, nunca hubo muchos matices en el bárbaro griego. El concepto romano se iría adaptando a las circunstancias y sobre todo a las distintas épocas y a los respectivos problemas de cada una de sus épocas. De esta forma, el bárbaro, si bien mantiene unas líneas esenciales a lo largo de toda la historia de Roma que lo definen como amenaza, también admite una serie de matices novedosos que responden a su utilidad política. Según Guzmán Armario, que es un autor español que uso mucho para esta investigación, el bárbaro existe siempre para los romanos, pero no siempre es el mismo bárbaro. Esta oposición se mantuvo durante el periodo helenístico, pero dejó de ser sostenible durante el periodo de la expansión romana, hasta que fue reemplazada con el correr de los siglos por la imagen romano-bárbaro que conocemos hoy en día y que se cristalizaría a partir del siglo III después de Cristo. El objetivo de este trabajo sería realizar una primera aproximación sobre esta contraposición, pero en la Roma del siglo I a.C., que es de cuando data la obra de Julio César, Comentarios sobre la Guerra de las Galias. De la obra de Julio César no se ha conservado todo lo que se le atribuye. Aquí dejo una pequeña reseña sobre César en pantalla, pero el relato de Belo Gálico, que es Comentarios sobre la Guerra de las Galias como lo conocemos nosotros, era un relato que él escribió en tercera persona sobre los acontecimientos que estaban sucediendo mientras él se encontraba en la frontera después de su consulado. Después de su consulado, él fue designado procónsul de las provincias del norte. Ahora les muestro un mapita que tengo en la siguiente diapositiva. Y este relato lo enviaba a Roma periódicamente en forma de boletín desde el frente. Esta prosa lo que atendía era enmascarar irregularidades de su iniciativa de avanzar sobre esos territorios, porque César lo que buscaba era que el Senado le enviara más legiones. Esa era la justificación. Aquí está el mapa. Encontré un mapa antiguo que me pareció muy interesante porque ya está dividido. Aquí estarían, este sería el territorio en el que César tenía jurisdicción, y ahí donde dice provincia romana, que es el lugar donde se suscita el conflicto que voy a citar en la fuente, no era territorio romano per se, sino que era una provincia que pertenecía, los alboroques, que eran los bárbaros que vivían ahí, pertenecían al Imperio Romano, aunque a la Roma, aunque todavía no eran parte, digamos, estaban bajo el dominio de Roma. Pero eso se consideraba territorio romano de todas maneras. Bien, entonces en esta obra César comenta de un modo sencillo, claro y tendencioso el proceso de romanización del territorio de la Galia, la cual ya en las primeras páginas divide en tres partes habitadas por diferentes pueblos: los belgas, los aquitanos y los galos, junto a una descripción que añade de las diferencias entre ellos, lenguas, instituciones, leyes, habilidades marciales. Esta advertencia de diferentes niveles de barbarie, esta distinción que hace entre estos habitantes, determina la construcción de las nuevas fronteras de Roma y la consecuencia de reorganización del espacio geográfico. Los excursus, que es de una fuente lo que desglosamos de los acontecimientos y podemos observar los datos geográficos, culturales, etnográficos, etc., resultan paradigmáticos para este catálogo de los pueblos bárbaros basado en la caracterización diferenciada, lo que le permite a César construir su representación del otro y constituir esta representación en el marco de explicación y legitimación del proceso histórico que él protagoniza. Él justifica sus acciones básicamente explicando por qué hay que dominar a estos bárbaros. En el relato entonces se construye una imagen de los bárbaros que contrasta abiertamente con la de los soldados romanos y bueno, con la del mismo César. Voy a dejar otro fragmento que es el que trabajé algunos fragmentos, pero no me voy a extender mucho en el tema. En el primer libro de Comentarios sobre la Guerra de las Galias, inmediatamente después de esta descripción de los pueblos y de los territorios, César comienza relatando el intento de los helvecios, que es un pueblo que se encontraba por la zona, de cruzar el territorio de la Galia para instalarse en el territorio del oeste, persuadidos por el jefe Orgetorige, que en la traducción es Orgetorige, pero en realidad es Orgetorix. Era un jefe helvecio que lo que buscaba era, los helvecios lo que querían era cruzar el territorio de la Galia porque eran asediados por bárbaros de la frontera, ¿sí? Hay algunos puntos interesantes que muestran la visión de César
y cómo maneja esta dialéctica de cómo los describe. Dice: entre los helvecios fue sin disputa el más noble y el más rico Orgetorige. Siendo cónsules Marco Mésala y Marco Pisón, él habla de los consulados para decir qué año es, en este caso es el 61 a.C., llevado de la ambición de reinar, y ahí lo subrayé, ¿por qué? Porque llevado de la ambición de reinar es una característica negativa que le está añadiendo César ya en una primera instancia a este hombre, porque en esta época perdón, estoy un poco agitada. No se trata de una descripción casual en el periodo en que la obra se circunscribe, en la cual persistía en Roma un fuerte sentimiento antimonárquico, característico de la República, cuyo mito fundacional se basaba en la caída de la monarquía. Entonces César tenía que dar ante el Senado una imagen de repudio a dichas aspiraciones. Continúa diciendo que Orgetorige estaba picando a los helvecios, diciéndoles que les era muy fácil por la ventaja que le hacían a todos en fuerzas. Esta muestra de exceso de autoconfianza en la fuerza de choque y no en la superioridad táctica o algún otro valor ponderado por los romanos es otra característica negativa del bárbaro que César pone de manifiesto aquí. La batalla es el escenario donde se observa la interacción entre romanos y bárbaros, y podemos apreciar en el texto que las acciones de unos y de otros marcan y definen las diferencias, ¿sí? Hacia el final del parágrafo hallamos la última caracterización ligeramente positiva según algunos autores, por parte del autor. Dice que debido a las circunstancias adversas que el territorio presentaba, los bárbaros tenían menos libertad de hacer correrías y menos comodidad para mover guerra contra sus vecinos. Cosa de gran pena para gente muy belicosa. Según Cecilia Ames, que ha hecho su tesis al respecto de la visión del bárbaro, César no escatima en los elogios que merecen los bárbaros cuando estos son justificados. Son valientes y sus acciones heroicas son reflejo de virtud, están acostumbrados a la batalla y a la guerra. Sin embargo, y aunque César pondera estas virtudes, deja en claro que la superioridad romana radica en otra cosa. Radica en la preparación, en el cálculo, en la experiencia. Esta caracterización muestra el modo en que César construye los matices de acuerdo con las necesidades retóricas del texto y el mensaje que intenta transmitir. Avanzando un poquitito dentro del mismo libro 1 y continuando con el relato acerca de los helvecios, se explica que los helvecios tenían dos caminos para poder cruzar. Uno era sumamente complicado porque tenían un río y una cordillera de un lado, y el otro atravesaba el territorio que les mostré antes, que era jurisdicción romana. Entonces César, para no dejarlos pasar, pero para poder prepararse, les dice a los enviados de los helvecios que va a consultarle al Senado y que les dé un mes. Él en ese mes junta todas las legiones que puede y espera que vuelvan los embajadores helvecios. Cuando vuelven los helvecios les dice: no los voy a dejar pasar, el Senado romano no me permite dejarlos pasar, y si ustedes pasan los vamos a atacar. Pasaron y bueno, así empezó la guerra de las Galias. En conclusión, en la presente ponencia lo que he hecho es una pequeña exploración acerca de la cuestión de la contraposición, circunscribiendo el trabajo de manera general a la época tardorrepublicana, o sea, a fines del siglo I a.C., y de manera particular a los sucesos relativos de la marcha de los helvecios entre los años 61 y 58 a.C. La importancia del análisis radica en analizar, en líneas generales, la concepción del otro en un periodo de expansión en el que la oposición no tenía lugar todavía de la forma en que tendría siglos más tarde, y observar cómo se construyeron estos conceptos. En trabajos anteriores, en las jornadas del año pasado, analicé esta contraposición circunscribiendo el análisis al periodo imperial. Analicé el siglo IV después de Cristo. En ese periodo, el bárbaro se relacionaba más con un propósito de oposición, con la existencia de alguien a quien vencer y dominar, el reflejo de lo negativo. En la época que se circunscribe los comentarios de la guerra de las Galias, los romanos no pueden adoptar esa definición griega del bárbaro como el otro y como en el enemigo, porque en su proceso de expansión algunos de estos otros son sus aliados, como son los albórogues, que es el territorio que César está protegiendo, y luego serán ciudadanos romanos. Es decir, estos otros pasarán a formar parte de nosotros. Sin embargo, a cada momento se deja en claro la superioridad romana en el plano de las acciones y de lo material, cristalizado en el relato de César a través de las cuestiones inherentes a la disciplina militar. Así que bueno, en la próxima investigación avanzaremos un poquito más sobre
sobre los comentarios de la Guerra de las Galias. Muchas gracias.